Bom, pessoal, bom dia novamente. Retornando, então, agora para o nosso bloco 4, onde a gente vai falar sobre inteligência artificial e automação na tomada de decisão. E para começar a discussão sobre esse assunto, nós vamos ter o nosso primeiro painel, falando sobre preparando a força de trabalho, competências necessárias para um futuro movido à inteligência artificial. E para falar sobre esse assunto, convidamos ao palco os painelistas. Kishore Krishna, desculpa se eu não sei falar corretamente o nome, consultor de soluções técnicas da Honeywell. Dorlcio Moreno, gerente executiva de competitividade Midstream e Downstream da YPF. Eduardo Soria, vice-presidente para a América do Sul da Rosen. E Karen Cuba, gerente da Universidade Setorial de Óleo e Gás IBP. Esse painel será moderado pela Jennifer Miskin, presidente da 2026 da SPE e chefe do Departamento de Engenharia de Petróleo da Colorado School of Mines. Bom painel. Now it is. Good. All right. All right, good morning. I would like to thank Arpel for the opportunity to moderate this panel. This should be a lot of fun. We are focused on AI, specifically as it applies to the workforce. And so I'd like to thank my panelists. Looks like they did give me a chair, but I think I'll stay up here for now and let you all have the floor. So we're going to start off with a simple question. What does an AI-powered future look like in the energy industry? Simple. Eduardo, would you like to start off? Hola, ¿escucha? Sí. Ok. Bueno, gracias Jennifer por la pregunta. Bueno, para mí, en mi opinión, el punto principal que se puede plantear en cómo se vería la industria energética en el futuro impulsada por la inteligencia artificial toma en cuenta dos puntos. Y el punto por el cual quiero empezar es una continua evolución que se viene viendo en el cuidado del activo. Si pensamos en el cuidado del activo desde hace un tiempo a lo que vemos para el futuro, desde el grupo Rosen, podemos ver que previamente el cuidado de los activos en la industria era un cuidado activo reactivo, es decir, se esperaba que la falla apareciera para poder trabajar en ella. Hoy en día, gracias a las tecnologías, a los avances tecnológicos y a la información que podemos captar, estamos en una posición proactiva del trabajo de las amenazas. Y lo que podemos ver hacia adelante, que es un poco también lo que compartió antes Rafael, es que nos estamos adentrando en un mundo predictivo. Con la cantidad de información que nosotros podemos recuperar, más la utilización de inteligencia artificial, se puede realmente llegar a un punto de tener un gemelo digital del activo para poder realmente hacer predicciones. Entonces, en ese punto, lo que se puede ver en el corto plazo, mediano plazo, es que la necesidad de información va a aumentar para poder tener una predicción adecuada y realista de lo que pueda llegar a suceder con mi activo. Voy a necesitar información sobre la falla, voy a necesitar información sobre el material de mi activo y voy a necesitar información sobre las tensiones a las cuales mi activo está soportando. Con lo cual, el aumento de información en el corto plazo va a ser elevado. Eso también es algo que se está viendo a nivel global con los centros de datos que se están implementando. Y más allá de eso, lo que se puede ver es también que esa predicción, sin la información adecuada, sí puede generar resultados erróneos, ¿no? Que es una limitación que se tiene hoy en día. Eso sería para mí como el punto principal. En el ejemplo que mostraba Rafael antes de Data Fusion, que es una implementación de inteligencia artificial dentro del grupo Rosen, la utilización de información real que captamos sobre la falla nos permite predecir e incrementar la especificación. Es decir, no es una combinación de especificaciones,
sino que es un aumento de la especificación en base a la utilización de la inteligencia artificial. Entonces, eso es un poco lo que nosotros vemos hacia el futuro. Great. All right, thank you. Kishore, would you like to weigh in on that question also? Can you? Yeah, okay. So, in my opinion, the AI-related future is going to be providing more safe, reliable, productive, outcomes for organizations. And AI is not going to be an option for anybody. It is never going to be a choice also. It is something that organizations should embark on, and based on the evolution principle, right, the stronger who actually starts on with AI is going to survive in this industry. Yeah. All right, thank you. So there's a question that I get asked a lot, and I'm sure all of you do also. But what roles might be transformed or displaced by AI in our sector in the future? Dorley, would you like to weigh in on that? Karen, maybe I'll come to you next. Sí. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Es como la pregunta del momento, ¿no? Siempre cuando pensábamos en las preguntas del panel, y creo que es normal, o sea, sí, dicho desde la mirada, cuando atravesamos momentos de tecnologías tan disruptivas como pudo haber ocurrido cuando vivíamos la revolución industrial, lo primero que nos preguntamos es, ¿qué de esto me va a afectar? O cuando nos preguntábamos si la máquina iba a sustituir al hombre. Pasado un siglo, lo que vimos fue que, al contrario, se crearon más oportunidades de trabajo y hubo un crecimiento exponencial. Para mí, con el tema de la IA o de la inteligencia artificial, creo que va a pasar similarmente lo mismo, ¿no? No creo que ningún rol sea 100% reemplazado. Sí creo que todos los roles van a sufrir un proceso de transformación. Eso sí lo creo, ¿no? En una mirada más global, diría yo, lo que está viéndose o lo que nos está tentando la transformación tiene que ver con la inteligencia, con qué de esto va a evolucionar o cómo va a evolucionar. Dicho de otro modo, creo que hay roles que ya están viviendo procesos de transformación, o profesiones, mejor dicho, más que roles, como pueden ser los profesionales del mundo de la programación, científicos de datos. Seguramente han leído que son carreras que por primera vez en la historia les está costando conseguir empleo. Las universidades de Estados Unidos están mostrando esto como un tema. Creo que en nuestra industria estamos esperando como ese momento de ¿y cuándo se va a transformar? Y en realidad para mí esta transformación es gradual. Todos nosotros entramos a reuniones y ya la inteligencia artificial forma parte de la reunión, ¿no? Después podemos cuestionar si es el rol que necesitamos tener para esto, ¿no? Pero nos acompaña en la reunión, nos da un resumen, le podemos hacer preguntas, en cualquier idioma incluso. Creo también que tenemos un problema y en cuántas reuniones nosotros no decimos de una vez, pregúntale al ChatGPT o en el caso de IPF, le decimos vamos a Copilot, que es nuestra herramienta, ¿no? Para los que vivimos procesos de innovación, toda la parte de creación de ideas también se la podemos dejar a la inteligencia artificial y eso ya pasa hoy. Entonces, yo lo que pienso es que estamos esperando como ese momento de breakpoint con respecto a la inteligencia artificial y es una transformación más gradual que nos hace tener una mirada se llama humanos de futuro o cyborg, que es lo que estamos viviendo en este momento para mí. Perfeito. Complementando aqui a sua fala, né, que eu acho que você disse tudo, a inteligência artificial já está no nosso dia a dia. Tem um estudo da McKinsey que diz que até 2030, de 27% a 30% das atividades que nós executamos serão substituídas pela inteligência artificial. Então, como ela disse, já está sendo feita uma mudança gradual nas nossas atividades no dia a dia para que a gente consiga, até 2030, sermos esses profissionais, né? Desenvolver as competências necessárias para que sejamos esses profissionais que terão as suas atividades substituídas pelo uso da inteligência artificial. Então, acredito que a inteligência artificial não seja algo que vá começar a ser utilizado, né? A gente já utiliza muito e já faz parte do nosso dia a dia.
Thank you. So I guess that leads into, we tend to work in very high-risk, high-regulation environments. There are also high rewards, but the high risk and the high regulation in oil and gas or mining definitely concerns some people when we look at turning that over from an AI. So how do we balance that automation and that AI knowledge with the human expertise that we have? I'll open it up to anybody who might have an interest in that. When it comes to high-risk operational areas, definitely one of the important aspects is how do we actually bring the connectivity to those areas, right? Say, remote areas like offshore platforms or deserts in the Middle East are quite remote. You don't have right access to your cloud platforms. So one of the critical risks that we should look at is how do we bring AI into an on-premise application, or how do we bridge the connectivity issues? That is one part. And second is, other aspect about is like how do we make the training more socializable, more accessible to people, like, training on platforms like mobile applications or like, on tablets. This could make it more accessible to people to get trained on these such solutions. Para complementar un poco algo que estábamos justo hablando antes, Jennifer, considero que para lo que es situaciones de alto riesgo y alta regulación, como estamos planteando en nuestra industria, hay un punto importante a tomar en cuenta, que es que no puede ser un piloto la inteligencia artificial, tiene que ser un copiloto, ¿sí? Como lo dice también el producto, pero en este caso hablando desde cuál sería la situación en la cual aporta. Hay un estudio hecho por MIT Sloan donde demuestra que la utilización del chequeo o la revisación del ser humano con juicio y contexto mejora un 24% las situaciones de incidentes de seguridad versus una automatización completa. Entonces, el punto clave acá, y hay compañías exploradoras que tienen sistemas predictivos ya muy avanzados, pero aún así, a pesar de esos sistemas predictivos, siguen utilizando como go o no go el contexto y el juicio que da el ingeniero que tiene el conocimiento de geología local. Entonces, yo creo que en el futuro, y sobre todo en situaciones de alto riesgo, la fórmula más adecuada va a ser tener modelos de inteligencia artificial transparentes, entendiendo cuáles son sus beneficios y limitaciones, sumado a una clara responsabilidad. Y cuando digo responsabilidad no es responsibility, sino accountability, ¿sí? Porque ahí es donde está la clave para que el ser humano sea el último bastión para poder tomar una decisión. Decisiones de alto riesgo son decisiones de alta consecuencia y justamente necesitamos el siguiente paso de la fórmula, que es un entrenamiento continuo de la ética. Yo creo que es un punto clave en el cual la inteligencia artificial no va a poder suplantar al ser humano, porque el conocimiento ético obviamente no viene desde una inteligencia artificial. Entonces, eso yo plantearía como el punto desde el lado del riesgo. Ahora, desde el punto de la regulación, doy un ejemplo en el caso de nuestro grupo, en el cual inteligencia artificial para llevar adelante evaluación de datos ya existe, ya es utilizada. Pero todas las regulaciones plantean que la evaluación de datos tiene que ser llevada a cabo por un humano certificado. Y esa regulación eventualmente va a modificarse, puede llegar a ser o no, pero hay que tomar en cuenta el punto de vuelta de la consecuencia, ¿sí? Si hay una evaluación en un activo de alto riesgo que pueda plantear una situación de alta consecuencia, entonces la inteligencia artificial que yo apruebo para una evaluación, estoy justamente aprobando un riesgo elevado, ¿sí? Entonces la regulación va a ser una discusión seguramente muy amplia por los próximos años, y más allá de eso va a ser una decisión compleja el poder avanzar hacia que la inteligencia artificial sea el único que llevó adelante una evaluación. Yo creo que el ser humano siempre va a ser un punto de revisión
para poder agregar esa parte de ética dentro de la fórmula. ¿Sí? So on maybe the flip side of that a little bit then, and I like the ethics portion of it, but what about the workforces that might not have some of those skills? So how do we upskill legacy type workforces that are in the field, operators, technicians that maybe don't have quite the digital background that perhaps some of us do, that have access to that? How do we upscale some of those folks or deal with those? Yeah, Karen, please. Isso já acontece hoje em dia, né? A gente tem muitas realidades aqui no Brasil, principalmente, né, de pessoas que não têm acesso ao mínimo relacionado à tecnologia. Essas pessoas estão no mercado de trabalho. Então, aí vem o papel que eu acho fundamental das universidades corporativas, já puxando aqui sardinha para a minha brasa. Tomara que consigam traduzir esse termo. Porque as empresas já têm o seu corpo de trabalho e fazer essa formação continuada dentro da empresa faz muito sentido para um país com uma realidade como a nossa, né? Porque se você for esperar o profissional conseguir, estou falando aqui de uma base, não estou falando de profissionais especialistas e técnicos muito capacitados, de uma base que vai precisar se adaptar a essa realidade. Se você consegue fazer essa formação dentro da própria empresa, você consegue uma redução, inclusive, de custos, porque você vai usar profissionais que são mais experientes para capacitar profissionais menos experientes. Isso é só uma das técnicas que é usada dentro de uma universidade corporativa. Mas você consegue também, dentro da própria empresa, criar trilhas de aprendizagem, formações que complementem a trajetória desse profissional, que certamente vai precisar usar não só inteligência artificial, né, mas tecnologia como um todo no seu dia a dia. Então, a ferramenta educação corporativa, a ferramenta universidade corporativa, é um caminho para que a gente consiga ter o máximo de profissionais capacitados para que deem conta das competências emergentes agora que a gente precisa dar conta. Solo para sumar, y lo conversamos también antes de empezar, yo creo que de diversas maneras tenemos que prepararnos, ¿no? Ayer en algún panel, no estoy tan segura, pero creo que fue en el de TIF, hablaban de las barreras de entradas que tenía el uso de la inteligencia artificial. Y lo que vemos, pensemos un ratito hace unos años atrás, ¿no? Desarrollar una app o generar un agente era algo para unos pocos. Necesitabas un conocimiento técnico muy elevado. Con el paso del tiempo, no sé si a ustedes les pasa, a nosotros en YPF, desarrollar una app, crear un agente de inteligencia artificial, ni hablar en lo que están sufriendo otros modelos de negocio como las compañías de publicidad, etcétera, es cuestión de horas. Y eso de cuestión de horas tiene que ver con lo accesible que puede ser esto, ¿no? Los que miramos la tecnología desde una mirada optimista, a mí me gusta pensarme como una persona tecno-optimista, sabemos que probar rápido, o sea, tener MVPs es fundamental para la tecnología o la innovación. Dicho esto, la pregunta que uno tiende a hacerse cuando piensa cuáles son esos skills, bueno, ¿ese MVP está listo? ¿Es totalmente robusto? Probablemente no. Probablemente necesite algo más, pero nos permite probar rápido, cosa que no es poco, y nos va a cambiar la forma en cómo abordamos los modelos los proyectos tecnológicos, ¿no? Lo que yo digo es, todas las compañías deben estar atravesando, como decías tú, ¿qué academia? Nosotros en YPF estamos desarrollando academias, tenemos academias de datos, tenemos academias de inteligencia artificial, acompañamos ese proceso, es un journey que estamos haciendo. Pero a mí lo que más me llama la atención es el poder que toman las power skills o las llamadas habilidades del futuro o antes soft skills, ¿no? Yo creo que este cambio tecnológico tiene mucho de, bueno, cuán resilientes somos, cuál es nuestro poder de adaptación, cómo vamos a desarrollar pensamiento crítico, que lo hablábamos hace reciente, y no menor cómo mantenemos la habilidad de estar curiosos. Porque aprender constantemente y rápido en este momento tan exponencial va a ser fundamental. Ahí creo que va a haber un lindo desafío de cómo desarrollamos estas habilidades, porque se pueden desarrollar
que puede ser una buena noticia, no estamos tan acostumbrados, ¿no? Por eso a mí me encanta que le hayan cambiado el nombre a Power Skills, porque son habilidades que las vamos a necesitar mucho más para acompañar estos cambios tecnológicos. I like that. And as a academic in my day job, I appreciate the idea of the collaboration between the companies and universities. I think if I've had one question the most in the last 6 months, it's how is AI incorporated into our curriculum? So there's a very universal theme there. So looking at companies, how do they create continuous learning cultures that kind of help keep pace with that AI evolution? Eduardo? Eu vou responder essa também. A gente precisa Please. a gente precisa se perguntar se a alta direção dessa empresa está engajada com relação à inteligência artificial, né, tecnologias. Eu li um estudo há pouco tempo também falando que 68% do C-level das empresas não se acham aptos a desenvolver projetos relacionados à inteligência artificial. E, dentre esses, entre 27% e 30% dizendo que, de forma extrema, eles não conseguem preparar suas equipes para desenvolver projetos relacionados à inteligência artificial. Então, a gente está falando aqui de cultura, né? E a cultura dentro de uma empresa, a gente sabe que só consegue mudar quando vem de forma estratégica. Então, a gente precisa primeiro capacitar essa alta gestão, né? A gente está falando aqui de nível básico, como é que a gente vai capacitar a força de trabalho, mas a gente tem que olhar para esse profissional que está no nível mais alto da empresa para que ele consiga inspirar as suas equipes, para que ele consiga desenvolver as suas equipes e que a gente chegue na base. Então, como é que a gente inclui inteligência artificial na empresa? Mudando cultura. E mudando cultura, a gente só consegue quando todos os cargos mais altos da empresa estão envolvidos, de fato, nessa transformação. Gracias, Karen. Plantearía desde varios aspectos, pero 3 más importantes. Primero, lo que acaba de decir Karen, creo que una empresa, si quiere avanzar en la cultura para envolverse con lo que sería inteligencia artificial, primero tiene que ser desde lo que son los valores. Y cuando me refiero a si lo valora la inteligencia artificial, para darse cuenta si una compañía valora eso, es muy simple, es si le dedica tiempo y recursos. ¿Sí? Si alguien valora algo, le va a dedicar tiempo y recursos. Y se puede ver claramente, por ejemplo, en compañías como Google, Amazon y demás, han ido en forma exponencial en lo que es la inversión en centros de datos en el último tiempo. Entonces, eso como primer punto. Pero eso se conecta con lo que decía Karen respecto a lo que sería el C-Level. Si este cambio cultural no viene desde la parte más alta de una organización, entonces no va a ocurrir. Y más allá de eso, también hay que entender que la tecnología está avanzando más rápido que lo que un cambio cultural puede. Si me baso en el libro Walking the Talk de Caroline Tracy, que se refiere justamente a cambios culturales, lo más rápido que uno puede implementar un cambio cultural en una organización son 2 años. Entonces, cualquier cambio que yo quiera generar en una organización me va a tomar 2 años, mientras que la inteligencia artificial está avanzando a pasos de semanas. Ese es un punto que cualquier CEO o C-level de una organización tiene que tomar en cuenta, porque hay que tomar una decisión rápida y decidida e ir para adelante. Entonces, eso yo creo que es un punto clave, como traía Karen. Y después, más allá bueno, Rosen es una compañía empoderada por la tecnología, entonces me gusta pensar que eso lo tenemos dentro de nuestro ADN. Pero más allá de eso, es también ir a buscar ayuda afuera. Es decir, suena que es difícil, pero en cierta manera nosotros no podemos considerar que nuestra organización tiene el conocimiento que se precisa para el día de mañana. Entonces, ir a buscar en consultores o ir a buscar también en nuevas fuerzas de trabajo
ese tipo de competencias es algo que se necesita para justamente trabajar en la cultura. Es decir, la cultura se crea a partir de lo que es el sistema del grupo, del sistema de la organización. Si yo en mi sistema no incluyo nada que se refiera a la tecnología, a la inteligencia artificial, entonces el cambio me va a tomar aún más tiempo. Y 2 años es lo mínimo, pero el promedio anda en los 5 años. ¿Sí? Entonces, como para tomar en cuenta esos puntos en cómo generar esa cultura de agregar la inteligencia artificial, la tecnología y el aprendizaje. Sí, mientras hablaba pensaba cómo podía seguir contribuyendo a la discusión desde la mirada de darles un ejemplo de lo que estamos haciendo nosotros dentro de la compañía, ¿no? Nosotros cuando miramos toda esta parte de la inteligencia artificial, siempre pensamos, bueno, en cómo vamos a acompañar, culturalmente hablando. Entonces, lo que hicimos fue desafiarnos en entender cuál va a ser la mejor estrategia de data driven, como pensamos nosotros como pilar fundamental. Y ahí lo que decimos, deberíamos poder formar, es muy importante, pero no abrumar, después incentivar también, sin exagerar, es la parte que nosotros decimos como condimento, y después, bueno, permitir implementar, facilitar, ¿no? Y quiero como recorrer estos 3 caminos a ver qué piensan mis compañeros de panel. Nosotros cuando tenemos una tecnología que avanza, me encantó lo de avanza a pasos de semana, creo que fue la manera como lo describiste, hay mucha información. La información nos puede generar un poco de ansiedad y tenemos diferentes generaciones ocurriendo en una misma cultura. Lo que nosotros pensamos es, en la medida que nosotros podamos brindar mayor formación, clara, simple, concreta, las personas van a poder entender dónde se puede aplicar, dónde no, cuál es el beneficio, qué tenemos que hacer nosotros y qué tenemos que salir a buscar. Lo segundo es incentivar, y aquí viene como una parte que me pareció súper interesante, que lo miramos acompañados de una consultora, ¿no? La tasa de éxito de los proyectos de inteligencia artificial que viven las compañías, inteligencia artificial generativa, perdón, voy a separarme en la generativa, es del 20%. Entonces lo que decimos es, tenemos que ir a una cultura de experimentación y esto se logra incentivando. ¿Qué hacemos? Bueno, hay que permitir probar para poder fallar rápido, que va a ser la clave, y de ahí aprender y lo que nos quede para ese 20% de éxito, poderlo escalar, porque ahí es donde va a estar el valor. ¿Quiénes son las personas que más saben de esto? Básicamente el negocio. El negocio entiende perfectamente dónde necesita aplicar para generar valor. En el caso de YPF, nosotros estamos yendo por una estrategia muy clara de eficiencia, entonces estamos como acompañando y entendiendo cuáles son esos modelos o esos agentes que nos van a ayudar a la toma de decisiones rápidas y oportunas. Y lo último me decía facilitar, porque aquí hay que, para nosotros, bajar la burocracia. No, poder experimentar o tener esta cultura de experimentación necesita que la burocracia sea mínima. Y esto lo digo interna y externamente. Cuando queremos abrirnos a trabajar con startups, la burocracia para una startup es letal, no nos permite tener buenas relaciones de negocios. Y internamente, cuando una persona quiere proponer algo y el camino para ese experimento es larguísimo o tortuoso, también se va a desanimar. Entonces lo que creemos es que tenemos que apalancarnos en básicamente eso, ¿no? Formar, incentivar y facilitar. Companies have bureaucracy? I've never heard that before. So staying with that a little bit, our current, and maybe coming back a little bit to my reflection, our current academic and vocational programs aligned with the AI that companies in the energy industry are going to need? And if they're not, what could they do better? Kishore, please. I think all of us in the industry talk a lot about AI, right? But when we look back about academics, I don't think we have the right courses from the academics to make the future brighter for the engineers, the technicians that are going to work in the industry. So how do we bridge this gap? So definitely we have to start with the academics, where we have to incorporate AI-related courses in academics. Recently, I have read in the LinkedIn that the United Arab Emirates has started mandatory
to have AI in starting from schools. So that is a big change that is happening, right? So I think in our times, we used to have computer as a basic subject in our school, but times have changed. It is like incorporating AI into school syllabus, then into university syllabus. Now, from the industry side, how do we actually partner with academics? Like, for example, one of the biggest challenges that the academics is facing about accessing industrial equipment, pipelines, refineries, technologies. So we open up our doors to, say, interns, to do some research collaborative projects with academics, then bring up some value-added technologies into the market in collaboration with all of the universities. Yeah, that's what I think like we should be doing. Anybody else on thoughts on the academic side? Karen? Bom, no IBP nós temos um programa chamado Ecossistema Estudantil, que a gente tem parceria com as universidades e também escolas técnicas, justamente para a gente conseguir influenciar os currículos, né? A gente tem um Ministério da Educação, que todos os programas educacionais precisam passar por ele. Então, de alguma forma, existe uma pequena barreira, né, nesse nosso convívio, mas o IBP, como essa instituição aqui no Brasil, que tem essa responsabilidade de gestão do conhecimento sobre a indústria de petróleo e gás, a gente tem feito algumas atividades nas universidades. Nós temos parcerias hoje com 192 universidades. Então, os alunos... Aí é uma via de mão dupla. Os alunos chegam a nós com algumas necessidades deles, e nós também do IBP falamos de temas que são importantes para que eles aprendam no seu dia a dia, para que eles consigam se inserir no mercado de trabalho no futuro próximo, né? Então, essas ações, são 4 ações que a gente faz com as universidades anualmente para influenciar o currículo, não só em temas relacionados à inteligência artificial, mas como a indústria de petróleo como um todo. Acho que ações como essas, outras empresas também, Petrobras, Shell e a Adix, têm programas parecidos com o do BP, que também estão próximos às universidades para influenciar no currículo. Porque o currículo universitário, principalmente, ele é muito engessado e difícil de mudar, né? Então, como é que a gente consegue influenciar por fora, com temas eletivos, né? E não necessariamente no currículo formal? E essa é a alternativa que a gente tem usado de desenvolver ações constantes com eles dentro das universidades ou levando até o próprio IBP. Wonderful. So let's come back a little bit to the company leadership. And Karen, you mentioned this earlier, that it's important for the company leadership to lead and be willing to work in this area. But how does the leadership foster the trust and reduce fear around AI adoption or implementation with their employees? And I'll just open that up to, Kishore, please. Yeah, so I think, we should all think AI as a tool that could help us in meeting the predictable future, right? And humans should handle the unpredictable future. That is where, or unpredictable incidents, that is where we should deploy AI. AI should be thought as a tool where it would actually bring more productivity, like accelerating productivity, at the same time augmenting competency, right? There is definitely a fear in the workforce when we talk about AI, and we need to socialize that. And how do we socialize it? I think one of the important aspects is to bring them into confidence by starting with small modules where they can start to get engaged with the new digital technologies. Digital technologies like virtual reality, augmented reality can help workforce in understanding how do equipments work, how do instruments work. From there, they can start building their competency, their understanding of the AI technologies. The next is to have a continuous learning path. So as you embark on your AI journey, the vendors whom you are going to partner with are going to have solutions which are on the cloud. And definitely they are going to inject newer technology on a day-to-day basis, which means that the systems that the operators and the workforce are going to interact with are going to change on a daily basis. So continuous learning is very important. Remember that
deploying AI is not an end, it is a journey, right? So you need to take your workforce through that journey. The third aspect I would think is to have a peer-to-peer engagement, like, cross-functional engagement. If you talk to a data scientist, the data scientist can talk about how do you actually build machine learning algorithms, etc. But the moment actually you ask about how do a vibration work in a compressor, the data scientist fails to answer that. And on the other hand, if you work to a technician, the technician will talk a lot about vibrations analysis, etc. But on the data part, the technician will not have any understanding about it. So if you put teams on a collaborative environment where they can work together, that digital divide will glue together, right? So that is another aspect. And also one thing that I think is like, we should deploy AI solutions where it can meet social, cultural, as well as technological requirements of different regions. The requirement in Brazil wouldn't be the same the requirement in the Middle East, right? So, or in India. So basically, the solutions that we deploy should be aligned with these aspects. Eduardo, I think you have some interest. Sí, para sumar a lo que Kishore estaba compartiendo, creo que con respecto al liderazgo, para poder generar confianza y reducir el miedo en la fuerza de trabajo, eso no ha cambiado en el punto de decir, hemos tenido situaciones previas, tal vez no con inteligencia artificial antes, donde sigue siendo los mismos dos aspectos desde mi punto de vista, los cuales generan confianza y reducción del miedo, que es comunicación y transparencia. Entonces, un gran punto para poder trabajar con la fuerza de trabajo es la comunicación. Creo que es a cualquier empresa que se le consulta cuál es uno de sus problemas, dentro de sus problemas aparece la comunicación siempre. Entonces, aumentar la comunicación proactiva sobre la inteligencia artificial, y cuando hablo de la comunicación proactiva me refiero al por qué vamos a estar utilizando inteligencia artificial, por qué vamos a estar utilizando tecnología de ese estilo y para qué. El por qué me va a llevar hacia un lugar más de explicar la adoptación, lo que adoptamos, y el para qué es lo que le va a dar propósito al uso de la inteligencia artificial, lo que le va a dar propósito también a las personas. Eso por un lado, en el caso de la comunicación. Entonces, aumentar el nivel de comunicación en estos tiempos y hacerlo de manera proactiva es principal. El segundo punto, la transparencia. Hay un estudio que leí hace un mes más o menos de Harvard, donde planteaba que con inteligencia artificial hay un aumento de confianza del 33% si cuando hablamos de inteligencia artificial no solamente hablamos de todos los beneficios, porque siempre estamos hablando del beneficio y de cómo se va a generar eficiencia, pero también de sus limitaciones. Ahí está la parte de la transparencia, ahí donde nosotros podemos plantear y abrir una puerta de esa falta de certeza que tiene la fuerza de trabajo, donde piensan que van a ser reemplazados, algo que estábamos hablando antes, para mostrar que hay claras limitaciones en la inteligencia artificial. Y esas limitaciones son donde vamos a necesitar de la fuerza de trabajo. Entonces creo que la transparencia en esos puntos es clave para poder reducir ese nivel de falta de certeza, reducir esa ansiedad y por ende reducir el miedo para poder adoptarla como una herramienta. Como decía antes, es un copiloto. Sí, y sumo, creo que también tenemos la oportunidad de empoderar, dicho realmente, a nuestros colaboradores, ¿no? Lo que nosotros estamos experimentando con esto que les decía de que podemos tener agentes en 3 horas, es personas que están pudiendo ellos mismos verle el valor que tiene que ver con la comunicación y la transparencia a esto que llegó, que no sabíamos cómo lo íbamos a trabajar, y ahora ellos mismos lo usan como parte de su herramienta, ¿no? No voy a spoilear, hoy en un ratito van a ver un agente que creamos en YPF que está ayudando y cada día se fortalece más porque son los mismos usuarios los que los están empoderando a la inteligencia artificial. Lo tiene Emiliano, creo que sigue en el panel que viene a continuación. Y después, de la mano de esto, y me encanta como presentarlo como la parte de comunicación, es todo este momento de tecnología, datalización,
Lo vemos en el caso de IPF en las salas RTIC, que también lo vamos a tener ahora. Y ayer estuvieron 2 compañeros temprano mostrando lo que estamos haciendo en términos de la estrategia digital. Para mí eso acompaña, porque puedes mostrar, tocar, plasmar cómo esto te viene a ayudar y no es un enemigo de los puestos de trabajo de la fuerza laboral. I think I'll add one more point onto that. I think when we talk about removing that fear and bringing the transparency to people, leaders should early engage the workforce into AI technology, right? See, basically, the moment actually you talk about AI, they think about as a black box. That black box concept should be removed. It should be transparent. What are we trying to do while we are achieving an anomaly detection in a compressor or in a pipeline leakage, right? If you early involve the workforce, the expertise, the SMEs into the technology that we are trying to build, that fear will go, the trust will build. Yeah. All right, thank you. So in the interest of time, I'm going to combine a couple of the questions that we had previously discussed. So I'm going to go to each of you and ask you what you think the top 3 skills are, whether it's technical or soft skills, that energy professionals are going to need to thrive in an AI-driven workforce. I could start, Please. I'll put it into technical and the soft skills on a very high level. I think we are not trying to create data scientists out of the workforce. That is not the objective here. We are trying to make tech-savvy, AI-driven people who understands the concept of AI, just like I understand it. I don't understand it deep, but I understand what it does. So that is one thing. Second is about, the soft skills. So basically from a soft skills perspective, it is more about empowering people to use AI more into their day-to-day life. So embed more AI modules into their day-to-day life. And together with that, 2 soft skills are critical thinking as well as ethical reasoning. Let me give 2 examples before I conclude. Critical thinking. You don't actually want to shut down a multi-million-dollar pipeline because an AI model is giving you an anomaly, right? Also, you don't want to flare out some poisonous gases into an atmosphere, again, because some AI model is giving some anomaly there. So that is where critical thinking as well as your ethical reasoning comes into play. Vamos por orden. Lo comentamos un ratito, pero yo creo que desde la mirada técnica estoy totalmente de acuerdo y creo que lo hemos tocado. Por eso estamos creando academias, convenios con universidades. Algún nivel de programación tenemos que tener, algún nivel de todo lo que tiene que ver con el análisis y la interpretación del dato, el pensamiento crítico. Y vuelvo otra vez con el punto, las power skills, poder adaptarnos va a ser fundamental por la rapidez con la que viene esta transformación con la inteligencia artificial. No hablar ni hablar de la curiosidad, mejor dicho. Otra vez, el aprendizaje constante, el mantenernos activos, esto va a ser como una de las cosas que más vamos a valorar, ¿no? Y creo que complemento de la mano de lo que venimos hablando. Bueno, esto también lo estábamos hablando antes, como decíamos. Creo yo que lo que podría considerar, como ya se dijo, ¿no? Se habló de tenemos que tener una enseñanza sobre inteligencia artificial como primer punto, porque el desconocimiento también genera miedo. Después, por otro punto, pensamiento crítico y el entrenamiento ético. Creo que esas son las 3 primeras. Y ahora voy a sumar una, pero una que se va a relacionar completamente a la parte soft y completamente a la situación que nuestra fuerza de trabajo está llevando adelante y se refiere a inteligencia emocional. Los líderes que se van a necesitar para poder liderar esta situación van a tener que tener un alto grado de inteligencia emocional y gestión emocional, porque lo que vamos a estar llevando adelante es algo que se podría llegar a analizar como una crisis, ¿sí? Una crisis refiriéndose a un gran cambio. Estamos adelante de un gran cambio, un cambio que va a ser exponencial, y entonces va a haber mucha emoción, mucha resistencia al cambio, y para poder hacer un buen gerenciamiento del cambio vamos a tener que trabajar esas emociones, las emociones displacenteras que van a aparecer con estos cambios, la ansiedad que estamos hablando, el miedo que estamos hablando, inclusive el enojo llegado el caso,
van a tener que ser gestionadas. Y la manera de gestionarlas es si tenemos líderes que están capacitados para poder llevar adelante esas gestiones emocionales. Entonces creo que como cuarto punto, no 3, 4, seria a inteligência emocional. Eu não vou repetir aqui as competências que eles falaram, porque são realmente as competências mais importantes, mas para complementar que o desenvolvimento dessas competências nas empresas vem muito relacionado ao incentivo, né? Justamente para reduzir o medo e o risco. As empresas, as pesquisas têm dito que 56% dos profissionais que têm essas competências desenvolvidas se destacam nas suas empresas. Então, claro, a gente precisa desenvolver as pessoas, mas qual é o propósito disso, né? O que elas vão receber de retorno com relação a isso? Então, incentivá-las, mostrando que o desenvolvimento dessas competências vai deixá-las no lugar mais à frente nas suas carreiras, não à frente do outro, não à frente do seu colega, mas como um profissional que está antenado, está de acordo com as competências exigidas no mercado hoje em dia. Esse é um caminho, né? De não só falar, você tem que desenvolver essa e essa competência, mas sim, como o Eduardo falou, o como e o que você vai ganhar de retorno com isso, né? É mão dupla, né? A empresa e o funcionário precisam estar de acordo no desenvolvimento do que tem de novo. All right, well, our time is up, so Karen, Eduardo, Dorley, Keyshawn, thank you very much for your time, and thank you for serving as panelists and for making my job easy. So I appreciate it. Thank you. Obrigada a todos os participantes desse painel. Agora, nós vamos para os cases do bloco de inteligência artificial. Serão 3 cases. Vamos começar com o tema Estudos de casos sobre o papel da inteligência artificial generativa na tomada de decisões sobre segurança de processos. Quem vai falar sobre o tema é Albert Tacias France, CEO da empresa Tema. Buenos días, good morning, bon dia. Muchas gracias, Arpel, por darnos la oportunidad de estar aquí. Hoy vengo a hablar de seguridad de procesos y el debate que acaba de haber me viene muy bien porque venimos a hablar de digitalización y de inteligencia artificial, pero no tanto la de agregación de muchísimos datos y encontrar ese hallazgo que antes no veíamos, sino sobre todo ver cómo la inteligencia artificial de algún modo puede llegar a emular el razonamiento de nuestros consultores, ¿no? Ahora les explico brevemente de dónde venimos y los razonamientos que hacemos normalmente. Me presento brevemente, soy Albert Tacias, director de operaciones y de transformación digital en la consultora Tema LitoClean, y para que sepan a qué nos dedicamos, nos dedicamos a la seguridad industrial y de procesos, a la gestión ambiental, esto desde hace 40 años, y progresivamente nos hemos ido especializando en temas como la gestión de sitios contaminados, la valorización de residuos y la ingeniería. Esto para que tengan un poquito de background desde qué punto de vista les hablo. Bien, empecemos. Queremos compartirles un caso real de cómo hemos venido haciendo consultoría por más de un año, es el proyecto que les voy a hablar, y cómo al acabar este proceso hemos tratado de ver si la digitalización y la inteligencia artificial hubiesen podido aportar algo relevante en este proceso. Les hablo de algo que les puede resultar muy familiar, una operación petrolera, oil and gas, un operador que asume un campo que no era suyo, un campo maduro, se encuentra una situación operativa a la que quiere abordar y siendo una compañía con una cultura de PSM pues, instaurada, de Process Safety Management instaurada, pues lo que quiere de entrada es hacer un diagnóstico de lo que encuentra y a partir de ahí plantear los nuevos proyectos de futuro, las inversiones que van a hacer para incrementar la producción. En este contexto, una sola instalación
se le realizaron hasta 11 diferentes estudios. No voy a ahondar en ellos, HAZOPS, WARIFS, HACIDS, seguro que les suenan estos nombres, LOPAS, QRA, FERA, pero digamos que una única instalación, una instalación de almacenamiento, separación, había perforación, reinyección de agua, recibió 11 estudios distintos para realizar. Bien, ¿qué obtuvimos? Pues 404 recomendaciones para reducir el riesgo. 404 medidas de reducción de riesgo, tal como lo irán viendo en la presentación. Bueno, este es un caso que yo creo que varios de ustedes habrán encontrado en el pasado. Hemos ido al doctor, tenemos el diagnóstico y ¿ahora qué? ¿Ahora cómo nos ponemos manos a la obra? Pues esto es lo que vamos a hablar ahora. Por suerte, la receta en estos casos no es complicada. Ejecutarla un poco más, pero la receta es sencilla. ¿Cómo hacemos cuando nos encontramos con un panorama como este? Primero, clasificamos y agrupamos recomendaciones. Son 11 estudios distintos, muchos tienen cierto solape entre ellos, habla recomendaciones repetidas y lo que hacemos es simplificarlas. Lo primero que se hizo en este caso es clasificarlas y agruparlas hasta reducirlas a 52. Bien, nuestro problema ya se ha hecho más pequeño. A partir de ahí toca priorizar las 52. ¿Cómo haremos esto? Lo primero, aplicar el método ALARP. Queremos que el riesgo sea tan bajo como sea razonablemente posible. Y esto implica entender cuál es la inversión asociada a cada una de las recomendaciones, cuáles son los costos evitados en caso de accidente, cuál es el nivel de prioridad de riesgo y demás. Entonces, hacemos todo este proceso para cada una de las recomendaciones. A partir de ahí queda priorizar. Primero, identificar las regulatorias, las que sí o sí tendremos que implementar. Luego, priorizar las restantes. En este caso muy concreto, para la primera etapa de priorización, de abordar el problema, conseguimos pasar de las 404 recomendaciones a 52 una vez agrupadas y 13 quedaron priorizadas para implementación posterior. Aquí no me voy a alargar, les hablo un poquito sobre cómo clasificamos y agrupamos medidas de reducción de riesgo y cómo explotamos, cómo hacemos el razonamiento ALARP, pero quizá lo único relevante acá es que para nosotros y para el cliente, porque es un trabajo que se hace en conjunto, es un proceso que toma tiempo, es largo y consume muchas horas, ¿no? Y además pues está muy vinculado a la calidad de la información que se va generando por el camino. Y nuestro reto aquí era saber hasta qué punto digitalización y inteligencia artificial generativa nos podían ayudar a hacer este proceso mejor. ¿Cuáles son los retos? Una vez hemos hecho este proceso de 404 recomendaciones para llevarles a 13 que se tienen que implementar, ¿cuál es el reto de hacer esto? El primero, evidentemente, es filosófico, pero es hacerlo bien, es optimizar las inversiones y mantener el riesgo bajo control. Pero luego hay varios temas más que ver. Primero, si pasamos de 400 recomendaciones a 13, ¿qué pasó con las 383 restantes? ¿No? Hay que tener un poco de trazabilidad sobre lo que se ha hecho y hay que documentar todas las decisiones. Si no, 3, 4 años desde ahora, alguien preguntará, oye, ¿qué pasó con todo eso? ¿No? Entonces, trazabilidad, documentar. A partir de ahí, apoyar a nuestro equipo, facilitar a nuestro equipo para la implementación. Y, en última instancia, asegurar que todo aquello que nos comprometimos que iba a ser implementado, se implemente. Entonces, todo esto, a día de hoy, no tiene que ver con inteligencia artificial generativa y tiene más que ver con digitalización de la clásica, que no nos tenemos que olvidar de ella. Ahora lo hablaremos. Por último, todo este proceso toma tiempo, es muy intensivo en personas expertas, tanto de nuestro lado como del lado cliente, y lo que queremos es eficientar este proceso, agilizarlo en el tiempo, toma decisiones más rápidas y dedicándole menos esfuerzos. Hablemos de digitalización. Contar con una plataforma colaborativa en la que se trabaje para abordar todos los retos de PSM y no solo las recomendaciones de los estudios, pero también las conclusiones de las auditorías internas, los hallazgos de las investigaciones de accidentes, los indicadores Tier 1, Tier 2, Tier 3, Tier 4. Para abordar todos estos retos, lo ideal es contar con una plataforma colaborativa única en la que abordar este problema con una visión conjunta.
vean que aquí ven step by step, oye, cuántas decisiones se tienen que tomar, cuántas se han aprobado, cuántas están pues, puestas para el futuro, cuántas han sido rechazadas. Tener visión integral de lo que estamos haciendo es un ingrediente muy importante de la gestión. Luego, generar un espacio colaborativo. Las cadenas de mails, las carpetas de Windows en cualquier parte y demás no son la forma ideal de documentar y de llevar un proceso adelante cuando se trata de trabajar en equipo. Entonces, apostamos por ecosistemas colaborativos, en este caso la Power Platform de Microsoft, que conversa muy bien con los espacios de trabajo que la mayoría de nosotros utilizamos. Del detalle a lo general, este tipo de plataformas nos permiten estructurar toda la información que utilizamos para la gestión de seguridad de procesos, anotar todos los detalles pues, de forma estructurada, lo cual va a alargarle las piernas a esta información de cara al futuro con el uso de la inteligencia artificial. Pero nos permite tener todo a nivel de detalle registrado. Pero no solo esto, sino que luego nos permite pues, tener unos dashboards de gestión que con visión amplia y, de nuevo, con visión de reducción de riesgo y con visión de inversión, pues nos permite ir priorizando las actividades en cada momento y tener una toma de decisiones pues, mucho más ágil y mucho más certera. Bien, hasta aquí la parte de digitalización, que no debemos olvidar. Ahora entramos en inteligencia artificial, pero esto por sí solo es un valor añadido importante cuando se trata de trabajar de forma eficiente. El siguiente pregunta es, oye, ayudados por la digitalización, pero todas las horas que le dedicamos los consultores y el personal junior y senior de las operadores, ¿podemos hacerlo mejor? ¿Podemos hacer un trabajo mejor? ¿Lo podemos hacer a mejor calidad, tardar menos tiempo, ser más ágiles? Y ahí es donde trajimos la inteligencia artificial generativa para ponernos a prueba. Y nos pusimos a prueba justamente en el ejemplo que les he explicado al principio. Abordamos el problema primero de dos maneras distintas. La primera es separar la tarea en los pasos que nosotros tradicionalmente hacemos. Clasifiquemos y agrupemos recomendaciones, generemos toda la información que nos permite sustentar un razonamiento ALARP y, por último, prioricemos. Y luego les voy a enseñar, les voy a explicar un segundo approach que hicimos posteriormente. ¿Cómo nos fue? ¿Hasta qué punto la inteligencia artificial generativa emula los resultados que nosotros hemos obtenido con nuestros consultores de forma tradicional? Pues clasificando y agrupando recomendaciones, mal. No nos fue muy bien. Probamos hasta 3 aproximaciones distintas y no obtuvimos nunca el nivel de resultado que queríamos. Esta gráfica lo que quiere mostrar es la disparidad de resultados obtenidos y la verdad es que nunca nos quedamos satisfechos. Aprendimos un par de cosas, que podemos mejorar en el prompting, que podemos mejorar en la información de background que le damos de contexto, pero también que nuestra forma de trabajar esa aproximación era muy tailor-made, era muy a medida y eran unos razonamientos no tan estandarizados, sino teniendo en cuenta muchas realidades del cliente, lo cual hace que el resultado sea divergente. Con lo cual, la conclusión de esta primera etapa es que queda por trabajar en los dos lados, en cómo utilizamos el potencial de la IA generativa, pero también nosotros internamente cómo estandarizamos un proceso que a día de hoy tiene más de experiencia que de estandarización. ¿Cómo nos fue en los pasos 2 y 3? En generar la información necesaria para hacer un buen razonamiento ALARP. Les recuerdo que este razonamiento al final lo que consiste es, lo que dice es que tiene sentido invertir en riesgos en la medida que sea razonablemente posible, ¿no? Siempre hay un balance económico que realizar en esto. Entonces, la inteligencia artificial ha sido buena pues identificando reducciones de riesgo y riesgo acumulativo, estos son datos muy duros. Ha sido buena ayudándonos a estimar costos de inversión para cada una de las acciones. El impacto económico de los eventos no deseados no lo hacía muy bien, pero luego vimos que si le damos información adicional mejoró y, por lo tanto, para un paquete dado de recomendaciones lo que encontramos es que llegamos a un nivel de coincidencia de hasta el 70% entre
nuestro razonamiento ALARP y el que hacía la inteligencia artificial, lo cual nos parece que es un muy buen resultado, especialmente para una primera prueba. Con lo cual, ahí check y claramente por ahí podemos continuar trabajando y es algo que ya podemos obtener algunos beneficios a corto. ¿Qué nos dimos cuenta? Especialmente en el primer ejercicio, que estábamos condicionando la forma de razonar de los LLMs, de los lenguajes, los Large Language Models. Y dijimos, oye, en lugar de ir paso a paso como hacemos nosotros, ¿por qué no le lanzamos lo que dijimos un super prompt? Oye, tengo 400 recomendaciones, dime las 15 medidas que mayor impacto pueden tener en la operación a un costo razonable, para reducir el riesgo. Y lo que encontramos, evidentemente no fue tan sencillo, ¿no? Tiene información normativa de background, algunos criterios y demás, pero lo que encontramos es cuando él fluye con su forma de razonar, los resultados fueron bastante interesantes. Llegamos a tener un nivel de alineamiento de hasta el 60%, que no esperábamos que fuera tan bueno. Con lo cual, prometedor, pero todavía no nos podemos fiar. Dicho todo esto, habiéndoles compartido las experiencias, ¿qué conclusiones? La primera, un tema de proceso, independientemente de las inteligencias artificiales y la digitalización. Pasar de muchos estudios y de conclusiones de muchos hallazgos que vemos en campo continuamente a las acciones es un proceso estructurado que requiere de un proceso, es casi cultural dentro de una compañía. Segundo, digitalización de la antigua. Espacios colaborativos de trabajo ayudan y mucho. A día de hoy nosotros consideramos que es necesario. Trazabilidad, colaboración, toma de decisiones rápidas y sobre todo visión integral. Esto es necesario. E inteligencia artificial generativa, pues sí, un primer ejercicio nos ha dado resultados aceptables. Consideramos que vale la pena continuar trabajando en ello, ponerla como compañero, como copiloto de nuestros consultores y explotar todo lo que nos pueda ofrecer de ahora en adelante. Y por último, me lanzo 3 preguntas yo mismo, ¿no? Pero la primera es, oye, ¿lo continuaremos usando? Esto me estoy repitiendo un poquito, pero sí, internamente vamos a continuar usando la inteligencia artificial y nos parece que en muchos sentidos es inspiradora para nuestros ingenieros. Eso sí, requiere un nivel de gobernanza distinto al que veníamos trabajando en el pasado. 2, ¿qué vamos a hacer? Esto es interesante. Vamos a trabajar en un enfoque step by step para que la inteligencia artificial repita nuestros razonamientos o le vamos a dar un poco más de libertad para que lo haga pues, con sus algoritmos matemáticos, digámoslo así. Vamos a trabajar a las 2 vías. El step by step nos da seguridad, pero vamos a continuar trabajando la vía de darle libertad. Y por último, vamos a integrar la inteligencia artificial en nuestra plataforma, la que les mostrábamos, para que built-in la gente pueda pues, ver un paquete de acciones y ver qué le sugiere la inteligencia artificial para hacerlo. Bueno, por ahora no, pero no nos cabe duda que con el tiempo será algo que será necesario hacer. Y con esto termino. Obrigado. Thank you very much. Gracias. Obrigada, Albert. Vamos agora, então, para o segundo case, com a temática Casos de uso de chatbot personalizado, baseado em documentação e aplicações em refinarias, Emiliano Cassino, chefe da Unidade de Craqueamento Catalítico A da YPF. Bueno, hola a todos, muchas gracias por este espacio para venir a comentarles, a contarles este desarrollo en inteligencia artificial que llevamos adelante en el Complejo Industrial La Plata. Bueno, y antes de comenzar me gustaría dejarles una pregunta que surgió mientras desarrollábamos esto y que también se ha visto en el panel, ¿no? Que es si estamos en un punto de inflexión en la historia, ¿no? Para un poco contextualizar, saber... ahora se las voy a dejar a ustedes, pero voy a detallar algunos puntos que fueron surgiendo en el mientras desarrollábamos esto. O sea, la inteligencia artificial está manejando de manera autónoma las computadoras, ¿sí? Hemos desarrollado algo que por primera vez es más inteligente que nosotros mismos.
está la inteligencia artificial redefiniendo lo que son los sectores sociales y económicos, ¿sí? Los gobiernos lo han puesto en el centro de sus políticas. Bueno, hay una carrera por desarrollar inteligencias artificiales cada vez mejores y, como lo comentaban también en el panel, va más rápido que la capacidad de regularlo. Bueno, y obviamente es un desarrollo que genera intriga y precaución, ¿sí? Bueno, esta pantalla me gusta porque marca un poco lo que es la velocidad del cambio, ¿sí? La velocidad del cambio, que no solo es el cambio mismo, sino en el panel también hacíamos referencia sobre esta velocidad, la capacidad que tenemos de adaptarnos y vemos que la tenemos en todos lados donde vamos, o sea, en cada sistema que lo tenemos, la tenemos ahí presente, y la firmina esta, la imagen esta, nos muestra un potencial que tenemos en Latinoamérica. Si pueden ver, la adaptación que tuvo el ChatGPT está mostrando que Argentina y Brasil tienen un alto porcentaje de adaptabilidad y, o sea, este potencial lo tenemos que explotar. Bueno, y ahora sí vamos al desarrollo, había adelantado un poco Dorly, sobre lo que estamos trabajando en el Complejo Industrial La Plata. Esta imagen me gusta, una porque es la planta donde trabajo, y la otra también nos ayuda a ver la complejidad. Pensemos que el Complejo Industrial La Plata tiene más de 35 de estas unidades, donde tenemos más de miles de kilómetros de caños, miles de instrumentos, miles de bombas, muchos operadores trabajando de manera coordinada. Entonces, desarrollar una herramienta que nos facilite, nos mejore, nos haga más fácil el día a día, bueno, fue bastante desafiante. Y para esto, ¿qué es lo que hicimos? Desarrollamos workshop donde juntamos a los referentes del complejo, donde planteamos problemáticas, ¿sí? Del día a día, a ver cómo las podíamos abordar. Analizamos las actuales herramientas, ¿sí? Cómo gestionamos la información, nuestra experiencia. Revisamos los software que tenemos para el manejo de nuestros procedimientos, eventos no planeados y la necesidad que tenemos. Esta es una operación que se lleva adelante todos los días, los 365 días del año. Acá me gustaría comentarles una historia que también dio puntapié a esto. Y hace un año atrás, un operador, 3 de la mañana, en esta misma planta que estamos viendo, comenzó a tener problemas con un equipo de operación que es fundamental para mantener la planta en servicio, así que tenía que proceder al cambio de otro equipo. Había que poner un filtro en servicio, un filtro que tiene varias válvulas, bueno, y un error en eso generó el paro de la unidad. Cuando nos pusimos a analizar esa situación, había pasado eso mismo hacía 8 meses atrás. Entonces, ahí detectamos esa necesidad de decir, a ver, tropezamos siempre con la misma piedra. Bueno, dijimos, pongamos la IA para que nos dé ese salto de calidad, a ver cómo podíamos mejorar esto. Bueno, y es ahí donde surge IPEFIA. ¿Qué es lo que viene a buscar IPEFIA? IPEFIA es un asistente, ¿sí?, de IA generativa que lo tenemos en el software Teams, que lo que nos permite es tener toda la documentación, todos los procedimientos, toda nuestra experiencia de eventos pasados en el campo mismo. El operador tiene un celular antiexplosivo en el cual puede recorrer la planta y poner el equipo que quiera y tener los últimos eventos que tuvo, tener las indicaciones de operación del equipo. Obviamente con esto vamos a capitalizar toda nuestra experiencia de los eventos del pasado y la idea es escalarlo a toda la compañía. Bueno, y ahora veamos el operador IPEFIA en sí mismo. Como pueden ver, tenemos la pantalla, esta es la pantalla de mi computadora, donde yo tengo el Teams y ahí puedo hablar con cualquiera de mis colegas. Ahí está marcado IPEFIA, está siempre en verde asistiendo todas las necesidades que necesitemos en el momento que queramos.
Imaginen de vuelta el operador en el campo, 3 de la mañana, con su celular, pudiendo consultar lo que quiera, ¿sí? De una maniobra operativa, un ajuste de calidad. Por ejemplo, yo tiré simplemente maniobra de slop zona 2 a tanque de aguas ácidas y ahí mismo YPEFIA me dio un resumen punto a punto de qué debía hacer en el procedimiento. Además de eso, me referencia abajo por si quisiera ampliar, consultar más información. También lo puedo utilizar para ajustar corrientes de unidades. Como hemos visto, y vamos a charlar en otra charla sobre RETIC, nosotros estamos siguiendo mucho lo que es la optimización económica. Bueno, si tenemos alguna duda de cómo ajustar una corriente, solamente preguntándole cómo ajusto la nafta pesada del topping voy a tener un paso a paso de cómo operar la unidad. Para los operadores nuevos, esto tuvo también un alto impacto, ya que en lo que es el aprendizaje del día a día, ellos pueden consultar más de una vez la pregunta que quieran. A veces nos cuesta preguntar más de una vez la misma pregunta. Bueno, y acá comentarles un poco cómo fue el proyecto, ¿sí? que nos llevó. YPEFIA tiene más de 10.000 documentos ingestados, fue una ingesta clasificada y selecta de la documentación. Tenemos la habilidad de ingestar nueva información por lo que le llamamos usuarios referentes. Estos usuarios referentes lo que tienen es la capacidad, y a los que usamos software, que siempre nos dan el paquetito cerrado, siempre nos gusta tener la posibilidad, si hubiera tenido esto, si hubiera tenido aquello, o si detectamos un error, bueno, tenemos la capacidad de la mejora continua por nuestros mismos usuarios referentes, que son los que conocen el negocio, la unidad, la planta. Y lo que son avisos tempranos, ¿no? Y recomendaciones basadas en el trabajo. Volvemos al caso del operador. En línea a la hora que quiera puede tener la recomendación, puede consultar, puede repasar eventos y no tener que ir a buscar a manuales operativos a una hora. Imaginen que esto cuando pasó, el operador no es que preveía que iba a ir a cambiar este filtro, sonó una alarma y tuvo que ir a hacerlo, ¿sí? Entonces, tener la información en el momento adecuado, basada en datos, bueno, es lo que queremos, ¿no? Tener ese salto de calidad en nuestra operación. Obviamente, trabajamos mucho en lo que es la experiencia del usuario y sabemos que para que un sistema sea efectivo hay que trabajar en cómo usarlo. Esto básicamente son puntos que fuimos viendo con cada uno de los usuarios sobre la claridad en la instrucción, sobre darle ejemplos, comenzar nuevas conversaciones, repreguntar si es necesario, preguntar con contexto, tomarse el tiempo para preguntar. Reportar errores y obviamente repreguntar tantas veces como queramos, porque a veces por ahí le preguntamos y no llegamos a la respuesta, bueno, indagar sobre esa misma respuesta hasta llegar a lo que queremos. Acá hay una recomendación sobre las buenas prácticas, ¿sí? Para contextualizar cómo preguntar. Por ejemplo, si soy amplio le puedo preguntar qué eventos se registraron en el 2025 y me va a dar, ¿sí?, todos los eventos referentes que le estoy solicitando, o puedo ir más al detalle y preguntarle puntualmente en qué eventos se registraron en tal día, y ahí voy a tener un detalle mayor. Bueno, acá un poco charlar sobre los beneficios del proyecto. ¿Qué esperamos con este proyecto? Bueno, ahorrar los paros no programados en un 3% anual, ¿sí? Fue el objetivo que nos pusimos, alcanzable, y creemos que año a año lo podemos ir incrementando a medida que el usuario mejore en la usabilidad de YPEFIA. Obviamente esto también es muy importante, que es incrementar la seguridad industrial y reducir los incidentes, ¿sí? Un paro de la unidad no programado es un alto riesgo, entonces cada paro que podamos evitar vamos a bajar mucho los incidentes y aumentar la seguridad del complejo. Otro beneficio, bueno, obviamente es mejorar la toma de decisiones basada en datos, ¿sí?
satisfacción del personal y retención, mejor transferencia del conocimiento, y acá hacer un punto. Imaginen, nosotros de vuelta operamos 24 horas todos los días en turnos rotativos. Cuando viene una persona, un operador nuevo, luego de 4 días o de sus vacaciones, tener la posibilidad de consultar puntualmente sobre un equipo, para los que estuvimos en operación no tiene precio eso, porque sabemos que hay mucha información, es difícil transferirla. Bueno, esto es una herramienta con alto potencial para eso. Obviamente un beneficio en lo que es innovación y competitividad. Bueno, y un poco para ir cerrando, comentar los nuevos pasos o lo que tenemos previsto para esta aplicación, que es comando por voz. Hoy no lo tenemos, pero es algo que creemos que para la planta, siempre pensando en nuestro operador, ¿sí?, que está recorriendo la unidad en cualquier horario, tener la posibilidad de, en vez de escribir, ¿sí?, poder tener una charla por voz. También tener la posibilidad del QR como código de lectura, ¿sí?, porque eso también nos daría una capacidad de escanear y no tener que poner el nombre del equipo. Conexión con otros programas, ¿sí?, lo que es, por ejemplo, laboratorio, PyVision para el seguimiento de unidades. Extensión a más formatos. Hoy tenemos PDF, Word, sumar lo que es Excel, si bien lo podemos pasar a los formatos que hoy tenemos, pero bueno, nos mejoraría la gestión de la herramienta. Esto también es muy importante, autonomía en alertas and troubleshooting, ¿sí?, poder alertarnos a situaciones que está viendo, adelantarnos ante algún dato de laboratorio, alguna variable, poder avisarnos de manera autónoma estos posibles eventos o desvíos que vamos a tener. Y obviamente nuestro avatar para el RETIC, porque sabemos nosotros que nos gusta ver con quién hablamos, nos da una mejor experiencia de usuario, así que bueno, este va a ser nuestro próximo paso, tener el avatar para poder conversar y no solamente escribir atrás de un chat. Así que bueno, les agradezco por el espacio. Muito obrigada, Emiliano. Agora vamos para o último case da manhã, com o tema Operacionalização do Transporte no Novo Mercado de Gás do Brasil. Chamamos Raquel Miranda, engenheira de desempenho operacional da TAG, e Bernardo Tuck, gerente de desenvolvimento de negócios da Emerson. Olá, bom dia a todos. Meu nome é Raquel, eu estou representando aqui a TAG e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a operacionalização do transporte de gás do Brasil no novo mercado de gás. Bom, um breve resumo sobre a TAG. Nós somos uma transportadora de gás natural com a maior extensão no Brasil. Temos cerca de 4.500 quilômetros de gasodutos, sendo 800 quilômetros no estado do Amazonas e 3.700 quilômetros ao longo de toda a costa do Brasil, do Rio de Janeiro ao estado do Ceará, passando por mais de 200 municípios em 10 estados. E entrando um pouco, né, na abertura do gás, do mercado de gás no Brasil, e aqui a gente tem uma linha do tempo de como foi esse processo para a TAG. Em 2019, a TAG foi comprada pela ENGIE e pelo CDPQ da Petrobras. Então, nesse momento, a Petrobras era o único carregador no sistema, né? Em 2021, a gente teve um marco importante para o mercado de gás, que foi a nova lei do gás. E a nova lei ela permitiu que novos carregadores entrassem no sistema. Então, a gente teve pela primeira vez um novo carregador além da Petrobras, que foi a Unigel. Já em 2022, a TAG teve um avanço significativo no número de carregadores. Esse número foi para 11. Em 2023,
o número dobrou, né? Então, a TAG já tinha aí no seu portfólio 21 clientes, e em 2024, a empresa fechou com 26 carregadores em diferentes modelos de contratos. Então, aí a gente tinha produtos diários, produtos mensais, trimestrais e anuais. Bom, falando um pouco de como funciona o processo de transporte de gás no Brasil, né? O carregador ele faz um contrato e, em determinado dia operacional, ele realiza uma nominação. Então, ele envia uma nominação com a quantidade de gás que ele deseja injetar ou retirar da malha de transporte. O transportador ele é responsável por fazer análises físicas e contratuais para ver se essa quantidade desejada é possível de ser realizada. E, no dia seguinte, acontece o processo de alocação, que é quando é a quantificação do que realmente foi movimentado na malha de transporte para determinado carregador. Então, o transportador ele faz todo esse processo e envia o resultado do portfólio do carregador, né? Que é o quanto que ele realmente movimentou na malha, assim como o seu desequilíbrio dentro do gasoduto. E entrando um pouco mais no detalhe do processo de nominação, hoje a TAG ela possui dois horários de programação: a programação diária, que ela é realizada para o dia seguinte, e a programação intradiária, que é o ajuste da programação dentro do próprio dia. Após o recebimento das nominações, existe uma análise operacional e comercial, onde é validada a capacidade física dos pontos de entrada e saída, as capacidades contratuais dos carregadores, assim como o desequilíbrio desses carregadores e o desequilíbrio da malha de transporte, para ver se é possível ou não realizar essa movimentação. E, depois dessa análise, o transportador ele envia o relatório de programação para cada carregador. E, a partir da nova lei do gás, né, a gente teve uma mudança significativa nesse processo, porque hoje a nominação ela é realizada no modelo entrada e saída. Então, o que isso significa? Um carregador ele pode realizar um contrato num ponto de entrada específico, por exemplo, o ponto de entrada 2, o carregador A, injetando na malha para que o carregador de saída retire esse gás em um outro ponto da malha, nesse caso, um ponto de saída 1. Então, essa mudança ela trouxe significativos impactos para o transporte, principalmente pelas questões regulatórias brasileiras. Aqui a gente trazendo um pouco mais de detalhamento do processo de alocação, que é o que acontece no dia seguinte. Então, a gente tem como entrada a programação dos carregadores, os volumes medidos, e essa alocação ela segue o modelo que foi definido pela programação. Então, exatamente como é a entrada e a saída do gás dentro da malha de transporte. Além disso, a gente recebe também as alocações realizadas pelos agentes amontante e ajusante na malha de transporte, que, no caso da TAG, são os produtores e os distribuidores. Esse processo é executado e ele é transformado no portfólio do carregador, que deve ser enviado todo dia para que o carregador ele acompanhe ali como está o desequilíbrio dele dentro da malha de transporte. Então, qual foi a principal motivação, né, do desenvolvimento do sistema da TAG? Principalmente, todos esses processos de nominação, programação e alocação, eles eram realizados em Excel. Então, a TAG, desde a abertura do mercado de gás, a TAG teve um aumento significativo do número de carregadores, com diferentes produtos, né, e possibilidades de rota devido ao modelo de entrada e saída. Então, foi necessário receber e centralizar as nominações de transporte em um único lugar, melhorar o processo de análise de nominação e programação, reduzir os erros humanos no processo, processar automaticamente essas informações até a etapa de pré-faturamento e otimizar também, né, a experiência dos nossos carregadores. E com o desenvolvimento do sistema, hoje a gente consegue desenvolver outras ferramentas dentro do sistema, como, por exemplo, o desenvolvimento de novos produtos, o processo de interoperabilidade e integração com outras transportadoras,
previsão de consumo, análise de dados e ter uma plataforma centralizada para os carregadores. Aqui a gente traz as principais mudanças que o sistema trouxe, né, para o nosso processo de programação e alocação. Antes, todas as nominações elas eram recebidas por e-mail. Depois da implementação do sistema, todas as nominações elas são imputadas diretamente no sistema pelos carregadores. Anteriormente, o transportador ele era responsável também por informar o carregador quando houvesse algum erro na sua nominação ou quando não tivesse matching com o outro carregador. Esse contato ele era feito ou contato via telefone ou via Teams. E com o sistema, o carregador ele consegue visualizar automaticamente as informações ou qualquer erro que tenha sido feito no processo de nominação. Um outro ponto também é que a entrada de novos contratos, ela exigia uma adaptação manual ali de todos os arquivos, né, para novas possibilidades de rota. Hoje, o carregador, quando ele realiza um novo contrato, todas as possibilidades para aquele contrato eles são habilitadas automaticamente no sistema. A alocação dos agentes a montante e a jusante, elas eram passíveis de erro, principalmente porque eram arquivos em Excel. Hoje, o agente a montante e a jusante, ele entra no sistema e ele realiza a alocação do volume medido. Então, a quantidade que ele precisa distribuir entre os carregadores, ela tem que ser exatamente a quantidade que foi medida em cada ponto. E aqui, como eu já falei, né, todos os processos em Excel, era necessário adaptações manuais e o envio manual dos e-mails. E, hoje em dia, todos os reportes são gerados automaticamente pelo sistema, sem nenhuma interferência humana. Um outro impacto significativo também que a gente tinha, né, eram os atrasos na geração dos relatórios de programação e alocação, além de falhas de dados. E hoje todos os relatórios eles estão disponíveis em tempo real ali para o carregador. A gente consegue efetivamente realizar as aplicações das regras de contrato e reduzir também os erros humanos. Aqui a gente traz uma imagem da tela do que a gente tem no processo de programação. Então, o carregador ele consegue realizar o input manual ali por linha, né, da sua nominação. Ele pode fazer também o upload do arquivo. E aqui, dando destaque para essa sinalização em colorido, no canto direito, que é quando tem algum erro na nominação do carregador, ou não houve matching com a contraparte, outro carregador, ou quando o carregador percebe que a sua nominação está ok. Aqui a gente tem também a tela da parte de alocação dentro do sistema. Então, essa tela no canto superior, no canto esquerdo, a gente tem a tela dos agentes. Então, o agente, diariamente, ele entra dentro do sistema, ele pode visualizar o volume medido para cada ponto do qual ele tem responsabilidade e ele realiza a distribuição entre os carregadores. Então, sempre que ele entrar lá, ele distribui exatamente a quantidade, o sistema também sinaliza que está ok ou não para o agente, né? E aqui no canto direito, a gente tem o portfólio do carregador, que também está disponível no sistema diariamente. Ele consegue acessar e ver todas as informações que são pertinentes ao seu portfólio. Vou passar para o Bernardo. Boa tarde a todos. Complementando aqui o que a Raquel falou, né, nós como provedores, como parceiros, né, tivemos o trabalho aí de apoiar a implementação do projeto, né. Esse trabalho foi... Tá, obrigado, vou ficar mais em pé aqui, sou um pouco alto. Esse trabalho foi um trabalho desafiador e é um pouco que a gente vai falar nesse slide aqui para vocês, né. Eu acho que o grande desafio do projeto é não só a proliferação de agentes, como a Raquel falou, era a nova regulação do Brasil, né, regulação nascente. Só voltando um pouco atrás, o programa Gás para Crescer, né, nascido dentro da Petrobras, etc., a gente teve aí a mudança das regras, né, de contratuais, né, o que era antes medido por ponto, passou a ser entrada e saída, teve toda a parte de cessão de capacidade, capacity release,
dentre outras mudanças, né? Todas mudanças novas que requerem não só mais informação dentro do sistema, como também novas regras a serem implementadas, né? O que significa isso? É o risco. Isso era um risco. Na verdade, nós, como parceiros, vimos que havia o risco de mudança das regras durante o projeto e, principalmente, um risco de incerteza no entendimento, porque a regulação, além de ser uma regulação nascente, nova, também eram novos processos para o cliente, né? Então, tudo isso significava um risco para o projeto. Como nós mitigamos esse risco, tá? Em conjunto com o nosso cliente da TAG, né? Eu acho que a primeira coisa importante, antes mesmo do treinamento, eu acho que é o senso de equipe, foi muito importante, a comunicação durante o processo, o entendimento comum desse risco e as expectativas, né, referentes, e a montagem de um plano de trabalho que refletisse isso. Então, a primeira coisa foi montar um modelo de iterações, né, desenvolvimento de software, configuração de software por iterações, na qual você tem aí a validação do trabalho parte a parte, tá? E os treinamentos, obviamente, sendo feitos aí por cada parte de validação, ou seja, um crescimento construtivo, um crescimento gradativo do projeto, tá? Uma segunda coisa que tem a ver com isso é o faseamento, né, do projeto, e principalmente o cuidado com os carregadores, né? É você ter aí a implantação primeiro interna, né? Internamente validada, e depois que os carregadores vissem isso. Para os carregadores não verem, eventualmente, um problema funcional, o que é natural numa regulação nascente, né? Uma outra coisa importante também foi conter o escopo do projeto, especificamente a parte mais operacional, e integrá-lo, né? Ele está integrado a outros sistemas, mas integrar na plenitude numa segunda fase, tá? É um pouco daquele dito popular, talvez a tradução fique difícil, quem quer tudo não tem nada, né? Vamos dizer isso, a gente vai fazer tudo, de repente a gente tem problemas, né? Então, fasear um pouquinho o projeto foi uma medida importante. Mas, no geral, eu acho que o grande desafio da regulação foi combatido com senso de equipe. Eu queria agradecer a TAG aqui publicamente, eu acho que a dedicação deles ao projeto foi importante. E a gente conseguiu, como parceiro aqui, a implantação de um projeto inovador na região, para uma regulamentação nova, tendo experiência prévia, né? Isso foi feito no México, tá? Isso foi feito na Europa, houve experiência, nós como provedores nesses países, mas a experiência em cada país, como todos nós sabemos, aqui temos aqui uma presença internacional, cada país tem sua característica. Então, experiência, ok, mas cada país tem o seu requisito, tem a sua especificidade. Então, foi isso que a gente conseguiu conquistar nos últimos meses aí, e esses foram os desafios que a gente conseguiu conquistar através dessas medidas. Obrigado, pessoal. Obrigada, Rachel e Bernardo. Agora nós vamos para as sessões de perguntas, são 15 minutos. Então, como a gente fez na sessão anterior, quem tiver dúvidas, por favor, levante a mão. A gente vai levar o microfone até vocês. Primera pregunta para Emiliano. Ante todo, felicitaciones por esa demostración de uso de inteligencia artificial generativa en una refinería. Y la pregunta es, ¿cómo decidieron qué datos ingestar en la aplicación? ¿Sí? O sea, ¿cómo saber con cuáles trabajar o con cuáles no? Porque obviamente siempre una planta hay muchísima información. Entonces, ¿cómo tomaron esa decisión? Bueno, muy buena pregunta. Gracias. Mira, fue prueba y error también al principio. Primero pensábamos que tenía que tener todo y fue un error porque le habíamos puesto mucha información, y a partir de ahí empezamos a bajar el filtro para focalizarnos más en los documentos del complejo. Lo primero que habíamos hecho era poner todos los documentos, los que más podíamos. Y bueno, cuando empezamos las primeras pruebas eran respuestas muy abiertas.
bueno, ahí nos dimos cuenta, digamos, que tiene que ser un equilibrio. Temos mais uma pergunta. ¿Qué tal? Buenos días. Emiliano, también otra pregunta. Fernando Arzubiaga de Sudbau. Te consulto si YPF tiene una política de almacenamiento de su información en nube o en servidores físicos o mixta. Gracias. Sí, cómo no. Mira, se trabaja con mixto. Tenemos parte en nube, parte física. Bueno, ahora mucho está tendiendo también a juntar toda la información en nubes para que esté disponible todo el tiempo y físicamente, si es algo, por ahí podés tener algún... Así que mixta es la respuesta, ¿sí? Tenemos ambas. Y te consulto adicionalmente, en los tiempos de respuesta, tanto nube como físico, si han encontrado alguna diferencia. Mira, nosotros tomamos la información, la verdad que por ahí no probamos eso, hacer físico, y tenemos un tiempo de respuesta que es, te podría decir, 10 segundos. También trabajamos en eso. Al principio se quedaba 1 minuto y bueno, eso diluye la experiencia del usuario. Ahora estaremos en 10 segundos. Mais alguma pergunta? Não, então, bom, agradecemos aos nossos palestrantes, participantes e informamos então que agora a gente tem nosso break para o almoço e nós retornamos aqui para as salas 2 e 15 quando a gente continua com mais cases do bloco 4. Até já!